vamos a darle la bienvenida a Jaime Sandoval, quien nos va a estar hablando de la tecnología del blockchain y las criptomonedas. Jaime es un experto en el tema, es conferencista, es asesor, es escritor de todo lo que tiene que ver con criptomoneda, moneda digital, y bueno, consideramos que es la persona indicada para arrancar este ciclo de charlas, bueno, porque con su experiencia y con su conocimiento nos va a ayudar a despejar dudas en relación a lo que es todo este mundo. Entonces, les pido por favor que recibamos con un fuerte aplauso a Jaime Sandoval. Genial. ¿Qué tal? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Bien? Bien. Muy buenos días, de verdad. De parte de la comunidad de usuarios de criptomonedas de Venezuela, yo quiero darle las gracias a todos ustedes por haber venido acá. No es una simple conferencia esta que estamos viendo, este es un hito para la comunidad de criptomonedas en Venezuela, una conferencia de este tamaño, 600 o más personas. Yo quiero pedirle un aplauso a la gente de Dash Caracas por haber organizado esto de una manera tan impecable, tan limpia, tan atractiva, ¿no? Provoca estar aquí hoy, sobre todo después de esa gran introducción de la gente del yoga de la risa. Mucha energía ahí desbordada para todos. Bueno, pero vamos a lo que vinimos, a hablar de criptomonedas y tecnología blockchain, el tema que está en el momento, en las redes sociales, en los escritorios de la gente de la banca, de los reguladores, los emprendedores, de todo el mundo y por supuesto en la mesa de nuestras casas. Seguramente estamos hablando de esto con nuestros papás, con nuestros niños, con nuestros hermanos, etc. La verdad es que este mundo encierra todo eso, lo positivo, lo negativo y muchísimo más. Esa primera impresión que tuvieron sobre las criptomonedas no fue del todo errada, simplemente fue un punto en todo ese universo de opiniones, de cosas, de herramientas que hay al respecto. Hoy estamos acá justamente para dilucidar, para esclarecer todas esas dudas que tienen, pero sin embargo yo les pido que cuando lleguen a casa contrasten esta información en internet, busquen mayor información. Sé que internet parece un basurero al respecto con estos temas y pueden encontrar muchísimas cosas allí que son más negativas que positivas, pero vayan justamente con la gente que ustedes saben que tienen conocimiento de este tema, porque las tecnologías de blockchain y las criptomonedas le enseñan a las personas a ser totalmente dependientes de sí mismos, responsables de sí mismos. Entonces tenemos que empezar haciéndolo con la información que manejamos, no confiar directamente en la otra persona de manera rápida. Buscamos información por nosotros mismos, veamos qué tan fiable es usándola, porque justamente esto es lo que vamos a hacer trabajando con las criptomonedas. Bien, hablando de criptomonedas, la idea, ¿cómo surgió justamente todas estas tecnologías? Esto parte en el año 2008, después de ese crash financiero que hubo en los Estados Unidos, que también impactó a nivel internacional, incluso acá en Venezuela no se sintió mucho, pero sí se sintió en Europa, en Latinoamérica. ¿Sí recuerdan eso? ¿No? Cuando quebraron muchos bancos en Estados Unidos, esta empresa Enron, en las aseguradoras, etcétera, todo este tipo de cosas. Allí surge justamente la idea. Por supuesto se estaba trabajando muchísimo antes, pero ese fue el momento del lanzamiento porque era, ¿qué mejor momento que ese, no? Mostrar un sistema de pago distinto que desafiase todo ese sistema financiero, monetario que había en ese momento y que sigue existiendo, ¿no? Manipulado justamente o controlado por los estados y la banca. Entonces aparece a partir de allí justamente esta idea. El dinero actualmente tiene características que es importante resaltar. Primero, que la emisión del dinero está controlado por los estados y la banca privada. Es decir, solamente podemos acceder a billetes, monedas, incluso el dinero digital que utilizamos a través de estos instrumentos de pago como son las tarjetas de crédito, nuestras cuentas bancarias en internet, etcétera. Todo eso está controlado por los estados y la banca porque ellos dictan las políticas monetarias de cada país y a través del manejo de estos parámetros y de las tasas de intereses van justamente moldeando lo que ellos consideran que es la política monetaria o lo que debe ser la política monetaria de una nación. Los pagos y las transacciones justamente bancarias son lentos y tienen comisiones altas. Han realizado transferencias bancarias a otra parte del mundo, internacionales. Más o menos, ¿qué montos manejan en comisiones allí? $50, ¿algo más? Ajá, hasta $100 a veces, dependiendo del monto, ¿no? Y a veces uno hace una transferencia y bueno, hoy es fin de semana, eso cae el lunes. Y si cae de repente el lunes, que es la fiesta en China, por ejemplo, que es una semana por los feriados de ellos, te tardas más. Y aquí en Venezuela pasa, tú haces una transferencia ahorita y bueno, tienes que esperar justamente hasta que el banco entre en operación para que llegue efectivo ese dinero y puedas utilizarlo. Y con comisiones altas. La privacidad es casi inexistente, porque ellos tienen los registros justamente de nosotros, nuestra identidad, todos los registros bancarios que realizamos allí, todos los movimientos financieros. Para muchas personas pudiera parecer no interesante o no importante
esto de la privacidad, pero la verdad es que sí lo es. Nosotros generalmente, como seres humanos, queremos privacidad. Hay información que queremos compartirla de manera pública con todo el mundo, hay información que queremos compartirla de manera seleccionada con ciertas personas, ¿no? La información que tú le das a tu familia, a tu pareja, a tus hijos es distinta a la que tú manejas de manera pública, ¿no? Así debe pasar también con la información bancaria y con muchas otras cosas que nosotros manejamos. Ya han escuchado hablar de la tecnología blockchain, por supuesto, ¿no? Esto va relacionado con criptomonedas. Básicamente es la tecnología que surgió de este invento como tal. Básicamente es una tecnología de registros que son inmutables, inmodificables, difíciles o prácticamente imposibles de hackear. Y esto es lo que hace que sea tan sólido el uso de las criptomonedas, que es algo que es un registro que está allí, que no puedes hackear, que no puedes cambiar, porque tú puedes protegerte justamente ante estos ataques y tener fe de que la información que tienes allí, en una cuenta bancaria, en este caso una cartera de criptomonedas, pertenece a ti y no puede ser modificada. Bueno, esta es una frase del CEO de Google, Eric Schmidt. Él habla acá de Bitcoin, que fue la primera criptomoneda que surgió, por supuesto basada en la tecnología blockchain. Y así como está allí lo dice, es un logro criptográfico notable. Y la capacidad de crear algo que no es duplicable en el mundo digital tiene un valor enorme. Eso es algo realmente nuevo, no lo vemos con tanta importancia, pero es así. Por ejemplo, cuando usted envía un archivo de Word, tesis final al tutor, después de tantos reviews, es una copia de ese archivo que le llega a esa otra persona y usted se queda con la copia original, o con el archivo original, mejor dicho. Esto no puede pasar en el mundo real con el dinero. Sería genial si yo, le diese un billete a usted de 100 bolívares y yo me quedo con mi copia y usted tiene el otro billete. Sería genial así, ¿no? Que todo se duplicase. Pero no existe en la transferencia de valor este tipo de mecanismos. Entonces, copiar esto, llevarlo a la parte digital es la gran innovación. Transferir valor de una manera que no sea copiando ese archivo, sino que sea transferible completamente la propiedad intelectual de ese valor hacia la otra persona. Y muy bien, como les decía, en el año 2008, después de ese crash bancario, aparece justamente todo lo que es las criptomonedas. La primera que surgió fue Bitcoin, por eso es tan famosa, es la primera, es la pionera. En el 2008 presentaron lo que es el white paper, lo que es más que todo el tratado filosófico, técnico de lo que es esta tecnología. Y a partir del 2009 entró en funcionamiento esa red de pagos a nivel global. Satoshi Nakamoto es así el seudónimo que utilizó el creador de esta tecnología. En ese momento se denominó tecnología Bitcoin. Con el tiempo se fue separando el nombre de lo que es la tecnología, llamándose ahora blockchain, a lo que era la moneda, que es Bitcoin. Porque ya hoy en día hay muchísimas criptomonedas, siendo Dash, por supuesto, una de ellas, de las más importantes. Y la tecnología blockchain queda allí como justamente la base técnica madre de todo este tipo de nuevas herramientas. Satoshi Nakamoto no sabemos quién es. En realidad no hay información clara de quién puede ser. Hay muchas teorías, que no sabemos si es un hombre o una mujer o un grupo de personas, alguien traído del espacio exterior, no sabemos en realidad. Y no nos importa, porque ¿quién sabe acá cómo es el nombre de la persona que inventó el Wi-Fi? De repente alguien lo sabe, pero todos lo usamos, ¿no? Y sabemos que es una gran herramienta, nos facilita la vida muchísimo. Y así debe ser con este tipo de tecnologías. No importa tanto quién lo inventó, sino cuáles son las ventajas, cuáles son las características, cómo me beneficia a mí utilizar este tipo de tecnologías. Y bien, blockchain, cadena de bloques, esta es la parte, como les decía, la parte básica, la parte que hace que esta tecnología sea posible. Es una especie de libro de contabilidad digital y distribuido, donde cada página recibe el nombre de bloque. Es decir, el libro de contabilidad se divide en distintos bloques, que es una página donde se registran justamente las transacciones que van ocurriendo allí. Es importante resaltar que las criptomonedas no son más que información. Así como cuando nosotros entramos a nuestra plataforma bancaria y vemos allí nuestro número de cuenta, nuestro nombre y un número, eso es información. Nosotros le damos valor a esa información y la entendemos. Si usted le muestra un balance bancario en internet a su hijo de 5 años, a su primito, no va a entender nada porque no tiene cómo darle sentido a esa información. Así justamente pasa con las criptomonedas. Esa información digital que está en la web, que está en la nube, por decirlo así, y uno le da el sentido a esa información. ¿Por qué le damos sentido de manera monetaria? Porque es una tecnología que funciona muy parecido al dinero, entre otras cosas. Pero como es una tecnología que funciona muchísimo mejor a lo que estamos acostumbrados a ver en estas redes bancarias, le damos un valor muchísimo mayor justamente a esas redes. En la siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí vemos la diferencia de lo que son bases de datos centralizadas, descentralizadas y distribuidas.
Bueno, la parte centralizada muy obvia, por ejemplo, los registros bancarios son centralizados en un banco porque ellos necesitan tener la base de datos de todas las transacciones, sus usuarios, toda esa información allí protegida de manera privada para garantizar justamente la privacidad de los usuarios y cumplir con los lineamientos legales que exigen los estados. El problema con este tipo de bases de datos es que pueden estar susceptibles o son susceptibles a hackeos, porque es un único punto central que tú puedes atacar y si logras hacer daño en ese punto, bueno, los registros fallan, colapsa la plataforma, los usuarios se quejan y ya sabemos cómo sucede todo esto. Si descentralizas la red, es decir, colocas otros puntos más de copia de ese punto central, haciendo que el peso se distribuya de una mejor manera, puedes protegerte. Sin embargo, sigue siendo vulnerable este tipo de redes. La mejor en este momento es justamente las redes distribuidas, donde cada uno de los puntos que están allí tiene la misma cantidad y la misma ponderación en la información que maneja. Así se basan estas tecnologías. Las tecnologías de las criptomonedas son redes distribuidas, donde cada uno de los usuarios posee una copia fiel de todos los registros de transacciones que se han hecho en la historia de esa criptomoneda. ¿Por qué es muy ventajoso? Porque para hacer un ataque, para borrar los registros, para alterarlos, tengo que atacar al menos a la mitad de la red. Eso, en este momento, hacer un ataque, por ejemplo, a la red de Dash, el número de hash, de poder de cómputo que debes colocar allí en las computadoras para trabajar, ese número existe. Es un número, por supuesto, muy grande, pero es imposible lograrlo con todas las computadoras del mundo conectadas. Es decir, es imposible de hackear con las tecnologías actuales. Ya hemos escuchado hablar seguramente de lo que son las computadoras cuánticas, ¿no? Que es una nueva forma lógica de trabajar, mucho más poderosa de las computadoras binarias que utilizamos actualmente. Sin embargo, no están probadas en el mercado, entonces no podríamos saber si en realidad pueden causar este tipo de daños. Aunque ya hay protocolos de seguridad que se están desarrollando para cuando llegue esta nueva tecnología de computación, se pueda conformar justamente protocolos defensivos para evitar ataques. Entonces la fortaleza de la red de criptomonedas que son redes distribuidas donde cada uno de los usuarios tiene un registro igual a los demás usuarios de la red. Bien, la cadena de bloques, tal como dice su nombre, es una cadena de bloques. Piensen en un bloque como en una hoja de ese registro distribuido. Usted va colocando en esa hoja todas las transacciones que se van haciendo y una vez que se completa esa hoja, acá se llama acuñar un bloque. Luego pasa a la siguiente hoja. La diferencia que tenemos acá es que cada bloque está conectado por un serial único que se denomina hash. Eso es un término de matemática criptográfica que lo hace muchísimo más seguro. Ese hash único va conectado al bloque anterior. Entonces, ¿qué pasa? El bloque que se está generando en el argot de criptomonedas es minando en este momento, está conectado a la cadena, al bloque anterior y así sucesivamente hasta llegar al bloque cero, al inicio de la cadena. Entonces, el poder de cómputo para generar un bloque tiene que ser muy alto. ¿Por qué? Para registrar una transacción en un bloque, el usuario que va a hacer la transacción debe colocar la contraseña de la cartera como tal. O sea, debe probar que él tiene la clave secreta que lo acredita como poseedor de la información que está allí en ese fichero. Justamente la red como tal de mineros lo que hace es confirmar que esa información que está allí pertenece a esa cartera que fue creada en algún momento. ¿Cómo lo hace? Él primero busca si esa información es correcta, luego al bloque anterior, busca al bloque anterior y así hasta que llega al bloque inicial donde se creó esa cartera para ver si es la contraseña que utilizó durante todas estas transacciones hasta la iniciarse, si es la misma contraseña. Ese poder de cómputo es grandísimo porque tiene que recorrer básicamente no toda la blockchain, porque hay carteras que no se generaron del bloque cero, pero sí bastante recorrido, ¿no? Cada bloque se genera en minutos, entonces es mucha la cantidad de información que tienen que recorrer todos estos equipos de computación para ir chequeando si justamente la información que se va a acuñar allí le pertenece a ese usuario y es correcta justamente para verificarla. Si se introduce un dato errado en esta cadena de bloques, él puede registrar ese bloque errado, pero es un solo usuario que está haciendo este registro. ¿Qué pasa? Él tiene que cotejar, difundir esa información al resto de los nodos. Y el resto de los nodos tiene registros distintos a él, le van a decir, epa, no, ese registro no corresponde. Tú eres el único nodo que tiene ese registro malo. La mayoría de los nodos sabemos que no es así. Nosotros vamos a decir que ese registro está malo y quedas como una especie de nodo no maligno, sino rechazado en ese momento, que él debe autocorregirse justamente para tener la misma copia que tienen los demás nodos en la red, ya que recuerden es una red distribuida.
Ese básicamente es el protocolo de seguridad, cómo funcionan las cadenas de bloques. Mientras más nodos, más personas estén conectadas a esa red, por supuesto, es mayor la seguridad que tiene dicha cadena. Bien, bueno, aquí un resumen de las características de esta tecnología. La base de datos distribuida, almacenada y actualizada por los mineros. Los mineros son justamente las personas que conectan equipos de computación, algunos especializados dependiendo de la tecnología, del algoritmo de minería que tenga esa moneda, conectan esos equipos a esa red para realizar estas tareas, ya como les decía, de certificación. Básicamente ellos son como unos notarios públicos que están revisando si los registros están bien para poder acuñar esa transacción en el bloque y decir todo está correcto, entra justamente en ese registro de la cadena de bloques. Es imposible de hackear por lo que decía, el número de cómputo, el tamaño de la red de computación que debes colocar para realizar un ataque al menos del 50% o más, existe, pero es demasiado alto y no se puede lograr con las tecnologías actuales. Las claves criptográficas de cada registro le dan seguridad a esta red, en el sentido de que si yo soy un usuario, tengo información allí almacenada en una cadena de bloques, yo tengo mi clave privada que yo activo para probar que soy el dueño de justamente de esa información que está allí en ese registro. Las transacciones directas sin intermediarios es una de las ventajas justamente que tiene esta tecnología, ya que son redes peer-to-peer, de persona a persona. Como no hay un nodo central o nodos descentralizados que tengan mayor ponderación por encima del resto, las transacciones se hacen de nodo a nodo, de persona a persona. No hay un intermediario que te diga, mira, ya va, espérate, que yo trabajo de lunes a viernes, o que tienes que darme tal comisión, etc. Es totalmente directa. Por eso la velocidad, por eso las bajas comisiones, por eso la libertad de transferir valor a través de esa red en el momento que yo quiera y sin límites de valor que quiera transferir. Bueno, el límite obviamente lo tiene uno en la cartera, pues no puedes transferir más de lo que no tenga. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, faltan 2 puntos más. La parte que son irreversibles, inmutables y sin crear copias, ya más o menos la hemos explicado acá. Como les decía, el poder de cómputo necesario para poder modificar esta red es demasiado alto. Entonces, es básicamente inmodificable. Las blockchains pueden ser privadas o públicas. Ese es un punto interesante para saber. Por ejemplo, las criptomonedas, Bitcoin, Dash, Ethereum y muchas otras son blockchains públicas. Nosotros podemos acceder a esos registros de manera pública en Internet a través de lo que llaman buscadores de bloques. Sin utilizar criptomonedas, sin ser usuario de esta red, nosotros podemos acceder a estos registros. Son públicos. Por supuesto, estos registros no revelan lo que son las identidades de las personas que están allí. Son simplemente seriales que corresponden a una cartera que envió cierta cantidad de dinero, de monedas, a otra cartera. No sabemos a quién corresponde ese registro, pero está disponible. Es auditable, que eso es muy importante. Los registros bancarios no son auditables de manera pública. Los pueden auditar ellos mismos, servicios de auditoría y servicios gubernamentales. Pero nosotros como usuarios nada más tenemos acceso a nuestro registro bancario único. Acá no, es totalmente pública para esas criptomonedas que tienen blockchain públicas. Para las blockchain privadas que ya se están desarrollando, sobre todo para aplicaciones en el sector bancario, ya que los bancos necesitan tener, ellos trabajan de esa manera, deteniendo la base de datos de sus usuarios y todas esas transacciones de manera privada, ellos trabajan con estas blockchain privadas. Por ahora están haciendo nada más experimentos como tal, no se están dedicando mucho a desarrollar esta tecnología porque ellos son muy cuidadosos con la información que tienen, necesitan cumplir justamente con obligaciones legales, etcétera. Entonces tienen una forma distinta de trabajar y les gusta mucho más lo que son las blockchain privadas. Bien, aplicaciones de la blockchain más allá de las finanzas. Como les decía, esto básicamente es un registro de información. Nosotros decidimos darle sentido a esa información. La primera aplicación que surgió de esta tecnología de blockchain son las criptomonedas. Entonces la información que le damos sentido es información financiera, económica, de redes de pagos. Pero ya se ha descubierto que este tipo de registro, por todas las características, las ventajas que tiene, se puede utilizar para muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, en las redes sociales, yo puedo registrar una información como yo soy como autor de esa información que registré. Por ejemplo, videos, seriales, hash en este caso, relacionados a un video que yo coloqué en internet, o a una foto, o a un escrito. Yo puedo colocar esa información en la blockchain y como yo soy el dueño de ese fichero, porque tengo esa clave privada, puedo probar que esa información es mía. Yo soy el autor de ese registro. En cadenas de suministro, por ejemplo, hay muchas empresas que necesitan hacer seguimiento de todo lo que son sus bienes y servicios, desde que se produce la materia prima, pasa por las plantas hasta que llega a la parte del consumidor. Entonces, todo ese seguimiento se pueden realizar justamente con este tipo de registros porque son muy fiables, son inmutables, son difíciles de modificar.
Les comento de una empresa británica que se llama Provenance. Ellos están haciendo este tipo de aplicaciones, ya lo están haciendo con un atún que pescan en Indonesia, una especie de atún bastante específico. Bueno, usted puede, a través de ese registro blockchain, accediendo a través de una aplicación móvil que ellos tienen, ver en qué lugar del mar se pescó, incluso el nombre de la persona que lo pescó, luego la planta donde procesaron justamente el pescado, cómo lo transportaron hacia Reino Unido, que es donde llega el consumo final, y los mercados como tal que venden justamente ese atún. Es algo bastante sorprendente, pero existe ya gracias a esos registros inmutables de la cadena de bloques. Registro de datos médicos, esto va mucho con la parte de la privacidad de los registros. Cuando nosotros damos información médica, es información justamente privada, ¿no? Clasificada, que confiamos directamente a nuestro médico de cabecera, etcétera. Ellos justamente utilizan estos registros para transferir esa información entre universidades, entre otros médicos, entre laboratorios, clínicas, etcétera. Pero nosotros los usuarios decidimos, si con el uso de nuestra clave secreta, si autorizamos que esa información se preste para transferirlo a otras personas. En Internet de las Cosas, ¿ya han escuchado hablar algo de esto? En Internet de las Cosas. Básicamente, el Internet de las Cosas es conectar dispositivos de uso diario a la red de Internet. Entonces nosotros podemos llegar a la casa y, no sé, la nevera puede tener la cerveza fría ya, antes de que empiece el juego. Sería genial algo así si lo hiciese, ¿no? Pero claro, esto cuesta dinero, esto es un gasto de energía, entonces nosotros podemos hacer este tipo de pagos directamente con criptomonedas. Hoy en día se están creando muchísimas aplicaciones basadas en criptomonedas, blockchain, el Internet de las Cosas, porque son tecnologías muy innovadoras que van de la mano. Son pagos electrónicos de manera automática, de máquina a máquina. Ni siquiera uno tiene que programar lo que se haga. Porque una de las particularidades de este tipo de dinero es que no es solamente dinero digital, es dinero programable. Uno puede decidir cuándo un pago se ejecuta a través de lo que denominamos contratos inteligentes. Uno puede acceder a esa red, a ese protocolo de software, y diseñar un contrato que se ejecute allí de acuerdo a ciertas condiciones de tiempo, de claves secretas, etcétera. En la parte de los sistemas de identificación esto es bastante bueno, ya como les decía, los registros son inmutables. Actualmente cerca de más de un tercio de la población mundial no tiene registros de identificación. O sea, no está cedulado, no está legalizado, el Estado, la nación no sabe que existe esa persona. Pero ¿qué pasa? Con este tipo de redes que podemos acceder fácilmente a través de un teléfono celular, podemos garantizar que los sistemas de identificación se masifiquen a través del mundo. Entonces es una ventaja más que ofrece esta tecnología. Plataformas electorales, este es bastante interesante porque justamente se puede utilizar este tipo de registros de blockchain para realizar votaciones. Hay una empresa, no recuerdo el nombre exactamente, es norteamericana, ellos hicieron un simulacro en la pasada elección presidencial y era, como les decía, es auditable, ellos iban mostrando los resultados en tiempo real de la gente que iba votando, sin revelar las identidades de las personas, que esto es importante para el voto justamente, pero se iba dando la data, ¿no? Los datos de lo que iba pasando allí, en los porcentajes, hasta que justamente se cerraba la elección. Será interesante que los gobiernos se unieran a estas iniciativas, ¿no? De agregar más transparencia a esto, sí. Bueno, las notarizaciones legales es algo bastante bueno. Acá en Venezuela también podremos utilizarlo bastante bien. Muchísima gente ya está desarrollando tecnologías basadas en este tipo de aplicaciones. Conozco varias hechas acá en Latinoamérica, españolas, argentinas, donde usted justamente puede registrar un documento legal sin necesidad de pasar por un notario, un abogado en este sentido. Es simplemente registrar eso en una base de datos inmodificable para que no se pueda perder de manera física si lo tiene o si lo guarda en un servidor que es centralizado no se lo pueden hackear, etc. No tiene efectos legales hasta ahora, si necesitas un abogado para presentarlo ante el Estado, pero usted puede estar seguro que ese registro digital está allí totalmente seguro porque está en la nube y esa red en la nube es muy difícil de modificar, de alterar. Bien, ya hablamos de la blockchain, vamos a centrarnos un poco más en lo que son criptomonedas, es decir, la aplicación financiera de lo que es esta red de registros inmutables. Existen muchísimas criptomonedas, actualmente hay cerca de 1000 y se van proliferando cada vez más. Hay una diferencia en lo que es una criptomoneda y un token, que seguramente lo han escuchado por allí. Ya más adelante hablaremos un poco más de esas diferencias, pero básicamente en las páginas que colocan la lista de las criptomonedas, incluyen también criptomonedas y tokens. La diferencia es pequeña. Bueno, las características que tienen las criptomonedas, como yo les decía, son tokens basados en criptografía, es decir, utilizan estos registros criptográficos de las llaves secretas para acceder justamente a ellos y poder transferirlos. Son de código abierto. Una criptomoneda generalmente
tiene una blockchain pública, el código de desarrollo está disponible para que uno pueda tomarlo, modificarlo, si uno quiere crear otra criptomoneda o aplicaciones basadas en ella, etc. Están asociadas a una red blockchain, justamente como hemos venido hablando, son utilizados para transacciones electrónicas y se gestionan a través de billeteras, que es más o menos el equivalente a lo que nosotros conocemos como cuentas bancarias. Nosotros le llamamos en este mundo carteras, billeteras, monederos, wallets, etc. Pero eso es el término que se utiliza para las criptomonedas, para los ficheros donde se guarda la información. Bien, la emisión de las criptomonedas, ya lo decía al principio, que la emisión del dinero está controlado por los estados y la banca. Justamente como esta tecnología quiere mostrar algo distinto a eso, la emisión se realiza a través del proceso llamado como la minería de criptomonedas. ¿Por qué se llama minería? Porque los modelos económicos de las criptomonedas están basados básicamente en el patrón oro, en los patrón commodity. Haciendo una analogía con el oro es un bien, pero es finito, existe una cantidad finita en el planeta. Una vez que saquemos todo el oro, ya no va a haber más. Así también son las criptomonedas, tienen un límite de emisión. Por ejemplo, en la criptomoneda Dash, el límite son 24 millones, ¿sí? 22 millones, gracias. Bueno, de una vez que se generen, se minen esos 22 millones de monedas de Dash, no va a haber más emisión de criptomonedas, porque es un bien finito. Entonces, eso hace que se cree escasez por ese bien. Y al igual que la minería, cuando empezó a minarse el oro, volviendo a la analogía, se conseguía justamente allí en el agua con un proceso bastante, vamos a llamarlo rudimentario. Uno podía extraer justamente esas pequeñas bolitas de oro. Más adelante se acabó el oro allí, había que ir más hacia el subsuelo con un pico, una pala. Luego la tecnología te fue exigiendo más y tienes que construir un taladro. Hoy en día ya son grandes maquinarias industriales y todo este tipo de cosas que ya conocemos. Así pasa con la tecnología de la minería. Al inicio empezamos con una simple computadora, una laptop, luego se va armando cosas más grandes porque se necesita mayor poder de cómputo, de procesamiento, hay mayor dificultad, que es algo que está programado para que sea así, para simular el comportamiento del oro. Y hoy en día tenemos equipos especializados que son computadoras, pero que no sirven para meternos en internet y revisar Facebook, sino nada más para minar criptomonedas. Son equipos especializados para realizar este tipo de algoritmos de chequear la cadena de bloques si todo está bien y acuñar esa información en los siguientes bloques. La gente que mina gana dinero en esta actividad porque, como les decía, son notarios públicos. Entonces, por hacer este tipo de actividad, por prestar este servicio, ganan por las transacciones de las personas que están transfiriendo dinero. Las transacciones acá son muy pequeñas, pero existen. O sea, no es gratuito como tal, porque hay que financiar este tipo de equipos, la electricidad, el internet que consumen, etcétera. Se puede ganar justamente por comisiones por transacciones y por cada bloque minado nuevo. Esas son las dos formas de obtener criptomonedas a través del proceso de minería. Bueno, hay distintos tipos de algoritmos de minería. El más básico, el esencial, es conocido como prueba de trabajo, proof of work. Ese básicamente dice que tú tienes que probar que tienes una computadora trabajando, o sea, consumiendo energía, haciendo poder de cómputo, para poder obtener una recompensa. El otro es la prueba de servicio. Como dice el nombre, tienes que probar que estás ofreciendo un servicio distinto al resto de los nodos para que puedas obtener criptomonedas. En el caso de Dash, hay algo que se llama masternodos. Ya se hablará de manera más amplia luego de esta sesión. Los masternodos ofrecen un servicio distinto al resto de los nodos en el sentido que dan transacciones totalmente anónimas e instantáneas. Entonces es algo como que mucho más importante y ellos, a través de este algoritmo de prueba de servicio, tienen una mayor comisión, ¿no? Cada vez que procesan una transacción. La prueba de tenencia, proof of stake en inglés, es básicamente probar que yo tengo criptomonedas en mi cartera. Una vez que yo pruebo que soy poseedor de esta información, a final de mes, a final de la semana, cada cierto tiempo gano como intereses sobre ella. Es una forma también de ejercer la minería. Todos estos algoritmos dependen de la criptomoneda. Casi todas funcionan con proof of work solamente. Algunas mezclan dos, algunas funcionan con otros algoritmos nuevos porque hay más, además de esos tres, pero estos son los principales. Lo que llamamos resolver el bloque, ya se los mencionaba, es completar justamente una hoja, un bloque de transacciones. Una vez que tú lo terminas y lo acuñas, ese bloque nuevo que se imprime y se conecta a la cadena de bloques, genera una transacción mayor o una comisión mayor, una ganancia al minero que realizó esa operación. Y bueno, ya están las recompensas justamente por cada moneda nueva acuñada. ¿Cómo se le da el valor al dinero? Esta es la pregunta que todos tenemos, ¿verdad? Como que esto es genial, esta tecnología, pero ¿qué es lo que lo respalda? ¿Cómo sé que esto puede tener valor? Bueno,
básicamente aquí tenemos que romper un paradigma que quizás no lo sabemos, algunos lo sabemos, pero no lo vemos bien. Primero que el dinero ya está digitalizado. Cada vez vemos menos billetes, vemos monedas. Hay países como Suecia donde ya no existe el dinero físico, es totalmente digital. Pagamos a través de instrumentos como tarjetas de crédito, de débito, hacemos transferencias con nuestro celular, etc. Pero el dinero está totalmente digitalizado, entonces no debe parecernos algo totalmente extraño en el hecho de las criptomonedas de que sean totalmente digital y que no exista de forma física, porque ya estamos utilizando dinero digital hoy en día en nuestras vidas diarias y el dinero físico está desapareciendo. Bueno, eso es uno de los paradigmas que tenemos que romper, de que si no lo vemos, si no es tangible, no creo en él. Las transacciones como tal, en este tipo de red, son mucho más rápidas y más económicas que en las redes bancarias normales. Eso le da un valor a esta red, que yo decido transferir valor, transferir dinero a través de criptomonedas en vez de utilizar las plataformas bancarias. ¿Por qué? Porque es más rápido, tengo libertad, es más fácil de usar. Simplemente me pide la dirección de la persona a quien quiero transferir y mi contraseña secreta. No tengo que esperar que me llegue un mensaje al correo, al teléfono, que cuál es el nombre de la mascota de tu papá, que cuál es la coordenada de la tarjetica esta, que si este equipo es suyo, o es eventual o es frecuente. O sea, no, es directo. Entonces, hay muchísimas ventajas que ofrecen esta tecnología que le dan valor a utilizar esa red. Entonces, cada vez más personas, como ustedes que vinieron acá, se están interesando en el uso de estas tecnologías. Y cada vez que las personas se interesan y deciden utilizar esta moneda, deciden comprarla para emplear las ventajas de estas redes de pago, van otorgándole valor justamente a esta red. Ahorro, sí, estas monedas como tal son comerciables de manera pública en bolsas de valores especializadas de criptomonedas. Entonces, ¿qué pasa? Están expuestas a lo que es el libre mercado, donde la gente decide, mira, yo pienso que esta criptomoneda vale más o vale menos porque le veo más utilidad, o porque en este momento ya hay menos gente usándola, porque no me gusta, porque me parece que tiene mucho potencial, etc. Es algo subjetivo, como el valor en sí, y nosotros justamente en esas redes de comercio compramos y vendemos criptomonedas y fijamos ese precio. Actualmente, por ejemplo, Dash tiene un costo cercano a $300 y eso es un valor que se ha ganado por el libre mercado. Por supuesto, porque la red ha ido mejorando, ha ido creciendo, ha ido ofreciendo cada vez servicios mucho más útiles para las personas y porque más gente decide utilizar esta tecnología. Y bueno, como unidad de cuenta, que es una de las características del dinero en sí, funcionan las criptomonedas también. Seguramente han escuchado que, bueno, tengo 0.00 tantos Dash, cosas así. Es un número difícil de procesar porque aprendemos a contar en números naturales, ¿no? Desde el 1 hacia adelante. Pero esto pasa justamente acá. Nosotros podemos dividir una criptomoneda hasta en 8 veces, 10 a la menos 8 veces su valor. Es decir, hasta cantidades muy pequeñas podemos utilizar de las criptomonedas. Es lo que le mencionaba justamente. Esta es la gráfica del desempeño en el mercado de la criptomoneda Dash durante el año 2007. Y bueno, aquí no sé si pueden ver justamente los números, pero más o menos acá dice 24 o 14, sí, $14 estaba iniciando el año, más o menos en febrero, y actualmente, bueno, ya superó los $300, está ahí alrededor de eso. Así son casi todos los comportamientos de las criptomonedas, las buenas criptomonedas, vale acotar, ¿no? Dash es una de las 10 principales a nivel global. Y es justamente ese comportamiento positivo, más allá de que tenga altibajos y caídas y subidas, pero hay un promedio bastante marcado, una pendiente en diagonal hacia arriba, es porque la gente ve el valor en esta red, las ventajas que justamente tienen estas criptomonedas como tecnología de pago y la gente en el mercado cotiza este valor, este token, y le ve el valor y eso se refleja allí justamente, que cada vez hay más confianza, cada vez hay más personas que quieren utilizar esta tecnología y están transando con estos nuevos servicios de pago. A ver. Ok. Esto es básicamente cerrando la idea de lo que decíamos del valor de la moneda. Toda moneda tiene su valor gracias a la confianza que genera en sus usuarios. Muchas personas piensan acá que la moneda se basa en las reservas bancarias, de lo que tenga justamente, de la cantidad de oro que tenga un banco. Ese patrón oro, ese patrón commodity no existe desde hace muchísimo tiempo. Alguien seguramente ha escuchado hablar de lo que llaman el acuerdo de Bretton Woods, que fue un acuerdo político que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial que rompió el patrón oro. Más adelante el presidente norteamericano Nixon hizo énfasis justamente en ello. Hoy en día no hay banco central que utilice reservas de oro para probar que su dinero tiene valor.
Una moneda toma valor por la confianza que le ofrece a sus usuarios de que puede tomar ese billete y cambiarlo más adelante a otra persona. ¿Y por qué tomo ese billete? Porque sé que alguien me lo va a aceptar para cambiarlo por bienes y servicios. Si, por ejemplo, yo supongo que quiero comprarle su celular, amigo, pero le voy a pagar en rupias indias, ¿usted me acepta el pago? Aquí no. ¿Por qué aquí no? Aquí no manejamos esa moneda, pero la moneda es legal y tiene su valor. Hay una economía que la respalda en India, que tiene un mercado mayor, ¿verdad? Un respaldo mayor a manera global. Eso es lo que le da valor a la moneda, la confianza. La gente confía en la rupia india y en otras partes del mundo. Acá en Venezuela no confiamos en ella porque no sabemos quién me va a aceptar nuevamente ese billete más adelante. Si yo le pago en otra moneda, que usted mencionó el euro, por ejemplo, sí lo aceptaría, porque usted sabe que ese billete lo puede cambiar más adelante otra persona. Es decir, el mercado del euro genera una confianza tal que abarca más allá de la Unión Europea y llega hasta Venezuela. Eso es lo que le da el valor a una moneda. Porque al final del día es un pedazo de papel nomás. Es una moneda de metal acuñada y listo. ¿Qué pasa si es simplemente un número en la web? Una información allí digital. Yo le doy el valor, le doy el sentido porque sé que esa tecnología funciona muy parecido o incluso mejor que el dinero físico y que más adelante otra persona va a cambiar esa información por bienes y servicios. Ese es el valor que toma una moneda. No está basada justamente en un patrón commodity, en un patrón oro desde hace mucho tiempo. Por supuesto, depende de la cantidad de bienes y servicios que yo pueda acceder a través de esa moneda. Ya estamos hablando que ese ejemplo acá de la India, que tiene una economía inmensa, muchísima población, pero la confianza de esa moneda, los bienes y servicios que se transan con ella en India, no alcanzan a llegar a Venezuela para generar esa confianza suficiente. Como en contraparte sí lo generan otras monedas. En el caso del bolívar, bueno, tenemos lo que ya conocemos, pues, es una moneda de uso legal acá en Venezuela que yo puedo confiar en ella fuera de nuestras fronteras. Básicamente casi nadie confía en ella, pero son simplemente fenómenos que pasan en los mercados que debemos entender que toda moneda obtiene el valor gracias a la confianza de todo el mercado y la red de usuarios que la emplea. Estas son algunas páginas que quiero dejarles acá para que vean cuáles son las criptomonedas en el mercado. Esta se llama coincap.io y coinmarketcap.com. Tienen aplicaciones web para Android, para iPhone. Pueden bajarlas en sus celulares, pueden ingresar en su página web a través de sus computadoras o tablets, etc. Las criptomonedas que aparecen acá son las criptomonedas públicas, algunas de registro privado, pero que están de manera pública su cotización. Puedes acceder a ellas, puedes comprarlas en las bolsas de criptomonedas especializadas. Acá no hay criptomonedas que son estafas. Voy a nombrarla de frente porque de verdad es una estafa. OneCoin, OneLife, eso no es una criptomoneda, eso es una estafa, es una red piramidal. Muchísimo cuidado con eso porque es una mala publicidad para este tipo de cosas. Por supuesto, OneCoin no aparece acá porque no existe, no es una criptomoneda como tal. ¿Han escuchado hablar de esto? ICOs. A ver, ¿quién ha escuchado hablar de eso? ¿Usted? ¿No ha escuchado hablar de ICOs? ¿Quién? ¿Usted? Oferta inicial de criptomonedas. Muy bien, esa es la traducción en español. Initial Coin Offering es lo que significa en inglés. Básicamente, esto es un gran mecanismo, ¿no?, que hace uso de la transferencia de valor por Internet de las criptomonedas para crear esquemas de financiamiento. Ya conocen lo que es el crowdfunding, ¿no? El crowdfunding es simplemente yo presento un proyecto de manera pública, la gente que quiere invertir allí decide pagar una cantidad a través de sus cuentas bancarias, de sus tarjetas de crédito, redes como PayPal, Payoneer, etc. Pero acá en las ICOs se hace directamente con criptomonedas. ¿Qué pasa? Que cuando la diferencia de hacerlo con criptomonedas es que con las redes bancarias, que tengo acceso de manera más rápida, ya como les decía, a poder financiar desde cualquier parte del mundo sin que me estén limitando en mi capital, etc. Este tipo de financiamiento es muy bueno porque yo puedo presentar un proyecto tecnológico a la Internet a nivel global y la gente puede financiarme, puede invertir en ese proyecto que yo estoy desarrollando. Ya hay muchísimas ICOs a nivel global. Este año han explotado básicamente el número de proyectos que utilizan este esquema de financiamiento con criptomonedas. Suceden cosas inesperadas, como por ejemplo recoger 150 millones de dólares en 2 horas. Así funciona este esquema de financiamiento porque es libre, es en Internet, todo rápido. La gente ve el proyecto, cree en él y apuesta en él. Actualmente yo estoy trabajando en un proyecto de ICO
hecho acá en Venezuela por personal venezolano. Se llama Inbot, es un robot mentor de trading. Vamos a lanzar la primera ICO acá en Venezuela. Y vamos a utilizar justamente este sistema de financiamiento. Esta es una invitación para que si ustedes tienen proyectos tecnológicos, utilicen estas tecnologías, presenten ese proyecto de manera pública en Internet, esa maqueta, ese producto mínimo viable que tengan, conozcan justamente cómo desarrollar contratos inteligentes para que la gente pueda enviarles dinero, creen un plan de trabajo, una hoja de ruta con su equipo para que la gente confíe en ustedes en ese proyecto y lleven a cabo el financiamiento, las rondas de recolección de fondos a través de estos esquemas. Una de las ventajas justamente de utilizar las criptomonedas es que tú eres tu propio banco. Esto quiere decir que tú tienes deberes y tienes responsabilidades contigo mismo. Tienes ventajas, como ya les decía, de que puedes transferir a cualquier momento, con comisiones bajas, no hay límite de transacciones en los montos, pero hay responsabilidades de que tú tienes la clave secreta que te permite mover esos montos, de que esa información que está guardada allí es tuya. Si ustedes pierden la clave secreta, nadie puede responder por ella, porque tú eres tu propio banco. Cuando, por ejemplo, yo voy al banco y pierdo mi clave secreta, mi contraseña, ellos me dan esa información porque tienen una copia de ese registro. En este caso, como tú eres tu propio banco, nadie más va a darte ese respaldo. Entonces es importante al manejo de la cartera, en este caso de Dash, más adelante vamos a hablarlo, de que cumplan con las normas de seguridad que está allí, porque solamente hay un responsable de esa información, ustedes y las personas que ustedes decidan darle esa información. Por eso les decía al inicio de que esta información de blockchain, criptomoneda, es bueno que la contrasten en casa, porque estas tecnologías te invitan a que tú mismo seas dueño de la información que manejas, de tu poder financiero, y este es el ejemplo. Nosotros somos nuestro propio banco al utilizar esta tecnología. Somos libres de hacer con nuestro dinero lo que querramos. No tenemos limitaciones geográficas ni de límite de capital, etcétera, pero tenemos esas responsabilidades que debemos asumirlas nosotros mismos. Hay muchos cuentos de estafas de hackearon una casa de cambio, tal cosa. Eso pasa porque ese es un ente que está allí ofreciendo un servicio, haciendo uso de esta tecnología para conectar a personas. Pero la red blockchain como tal es inhackeable, ya se los mencioné. Hackearon a este servicio, pero a la red blockchain no. Si yo utilizo directamente la red blockchain sin pasar por ese intermediario, me evito este tipo de posibles situaciones más adelante. Eso hay que tenerlo claro. Y bueno, yo como les mencionaba, billetera, monedero o wallet, cartera, ese es el término que utilizamos acá en el mundo de las criptomonedas para referirnos a lo que es la información como las cuentas bancarias, el fichero donde guardamos esa información digital. A la hora del pago nosotros podemos hacerlo a través de teléfonos celulares, podemos hacerlo por computadoras, hay carteras de papel como justamente la que nos han dado allí en el material de hoy, y hay carteras de hardware que son inclusive más seguras ya que no tienen una conexión directamente a la red de internet, es decir, la contraseña se coloca en el dispositivo desconectado. Al hacer una transferencia tiene mayor seguridad, pero son distintas opciones que se manejan en estas tecnologías. La ventaja de que todo esto está almacenado en la nube es que si yo voy a otro país y, por ejemplo, o aquí mismo en Venezuela, llego a perder la computadora, el celular, pasó algo, no importa, yo puedo recuperar esa información porque está guardada en la nube, no está guardada en mis dispositivos, puedo recuperarla en otro dispositivo y nuevamente acceder a esa información, a esa cantidad de valor, de dinero que está allí para seguir operando. Entonces es una gran ventaja de transportabilidad, que es otra también de las características del dinero en sí. Yo puedo ir a otro país y una vez que estoy allá, acceder a través de internet a esa información de manera rápida, mientras tenga conexión a internet, por supuesto. A ver, ok. Bueno, ya como les decía, el Dash vale $300 actualmente. Muchos dirán, bueno, pero no tengo $300 para comprar un Dash. Pero ya esas monedas son divisibles hasta 10 a la menos 8 veces. Yo puedo comprar fracciones de la moneda, fracciones de Dash. Este es el monto mínimo de Dash en 0.00001 hasta 8 veces allá. El monto mínimo que existe de Dash se llama un DUF, porque es en honor al creador de esta moneda, que se llama Evan Dutfield. Y entonces es para que tengan en mente de que no necesitas tener una gran cantidad de dinero para comprar esta moneda, para acceder a ese mercado. Puedes comprar pequeñas cantidades porque se puede dividir en pequeñas fracciones decimales. Bien, vamos a hablar un poco de la parte legal, que seguramente nos preocupa a todos acá. Ya hemos escuchado muchos cuentos de amigos, hemos visto ciertos artículos en internet, etcétera. Es importante mencionar esto. El profesor
Fernando Fernández, abogado penalista en Venezuela, él dice que en Venezuela no existen los delitos monetarios. Lo copio justamente como está ahí en la cita. Las evidencias indican que, primero, las criptomonedas son productos virtuales legítimos. Segundo, su uso es permitido. Y tercero, el criptoproductor o minero no es un delincuente por el hecho de producir las monedas. No hay en este momento en Venezuela leyes enfocadas al uso de criptomonedas o a la prohibición de criptomonedas. Entonces nosotros estamos permitidos de que podamos utilizar estos esquemas de manera libre. Sin embargo, el Estado no puede protegernos a la hora de una estafa. Vemos allí la dualidad de la cosa. Podemos utilizarla porque no es ilegal, pero no estamos protegidos en el Estado porque no es legal todavía. Hay una especie de zona de gris que nosotros mismos debemos ser los responsables a la hora de utilizar estas tecnologías y nadie más. Esto es un fenómeno muy común en cualquier parte del mundo, porque la innovación siempre va por delante de la regulación. Las tecnologías aparecen, las nuevas herramientas, y de una u otra forma se van ganando terreno, van ganando adeptos, y es allí donde el Estado decide entrar justamente en ese ecosistema para ver qué esquemas regulatorios puede hacer, y bueno, prohibir lo que sea negativo, regular lo que sea positivo para proteger a los usuarios, etc. Ya hay casos de regulación positiva en el mundo, sobre todo en Asia. Japón y Corea han hecho grandes ejemplos. En Venezuela, incluso en Estados Unidos, Europa, se han dado ciertos acercamientos y pronunciamientos al respecto de manera leve, pero no hay marcos jurídicos bien establecidos en estas áreas. Es algo que vamos a ver en los próximos años, vamos a ir viéndolo con mayor naturalidad, porque es algo que tiene sentido. La innovación, como les decía, va siempre delante de la regulación, pero es la regulación esa puerta que te permite llegar a la masificación, porque nosotros creemos en nuestras instituciones, creemos en la parte legal, y una vez que tengamos ese respaldo de que nos van a proteger nuestras inversiones, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, podemos apostar libremente por esta tecnología. Es así de manera masiva. Sin embargo, de manera personal, mientras existan estas tecnologías y no haya una regulación como tal, podemos utilizarla libremente, como mucha gente lo ha estado haciendo, y la invitación es esta, que se unan a utilizar estas ventajas para crear una comunidad cada vez más numerosa, cada vez más sólida, que en el momento de que se lleguen a establecer sistemas regulatorios sean lo más positivos posibles para nuestro beneficio. Bueno, acá justamente es creo que esta extensión justamente una opinión de lo que decía el abogado Fernández. La criptomoneda es un producto legítimo, pero que requiere de la legislación que la tutele para evitar abusos, extorsiones y otros delitos y errores. Seguramente han escuchado hablar de casos de uso de criptomonedas de manera negativa en lo que llaman la Deep Web, la Internet profunda, para comprar bienes y servicios ilícitos. Eso es verdad, eso pasó, fue uno de los primeros mercados que utilizaron este tipo de tecnologías porque vieron allí el valor de transferir información, dinero a través de Internet. Entonces, el primer acercamiento estatal se dio en Estados Unidos porque identificaron estos esquemas allá. Al principio lo vieron como algo negativo, pero hubo gente inteligente que vio, bueno, es verdad, están comprando bienes ilícitos, es un mercado que es ilegal, pero la tecnología que están utilizando es tremenda, esto se le puede dar un gran uso, y por eso ya está catalogada como la cuarta revolución industrial. Es algo que va a romper nuestros paradigmas ya de manera financiero, económico, filosófico, legal, etcétera, porque justamente es algo que es innovador, transferir valor sin crear una copia en Internet, es muy innovador. Pero ¿qué pasa? Hace falta que la legislación poco a poco vaya trabajando, vaya yendo de la mano de la innovación para crear esquemas regulatorios que nos permitan utilizarla con mayor comodidad. Y bueno, este ha sido el final de esta conferencia. Yo quiero invitarlos a que me sigan en las redes sociales, yo como les decía, SR Poliloco, y por supuesto que sigan a las redes sociales de la gente de Dash Caracas. Gracias a ellos estamos acá reunidos. Gracias a la organización Dash a nivel internacional este evento se dio de manera gratuita. Gracias a ellos tienen ustedes ese souvenir, un pequeño regalo allí de esta parte de esta organización. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a seguir con otras actividades acá en el transcurso del día. Cotejen esta información en casa. Y bueno, los invito a utilizar estas tecnologías que ya están revolucionando el mundo y que es de mucho beneficio para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime.